noches, 23 horas, La Rosca. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Vos sos Van der Koy, ¿no? Yo soy, sí. Pues, buenas noches. Hasta ahora. Gracias por estar ahí. Muy bien. Hasta ahora. Gracias. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Sí, me alegro mucho. Tenemos dos invitados esta noche. Sí. Tenemos El primero, a te Carlos corresponde. Megoñán, economista, consultor, que va a estar, vamos a hablar, bueno, de los temas del día, ¿no? Vamos a hablar del cierre del canje de la deuda. Esto, hoy un gran movimiento en los mercados, hoy la bolsa jugando a favor de lo que podía ser un acuerdo. Mucho, bueno, y aparte está mucho tema relacionado con cómo se va a financiar el Estado argentino. Esto de la emisión, si hay impacto en la inflación, el dólar. Bueno, esto vamos a hablar con Carlos Melcoñán en un minuto nomás, muy rápido. Y lo tenemos también al presidente titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo. Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, doctor. Por supuesto, los temas de los presos, de las cárceles, los temas judiciales. Sí. Esta semana, sí, fin de la semana pasada, esta semana hubo una fuerte embestida de la presidenta contra el fiscal general de la ciudad, de la expresidenta. La vicepresidenta de la Nación. Vicepresidenta de la Nación. Mirá si el presidente Fernández me está escuchando. Bueno, ahí está. El fallido. No, la vicepresidenta de la Nación, expresidenta de la Nación, contra el fiscal general de la ciudad, Juan Bautista Máiquez. Sí. Ahora vamos, en un momentito vamos a contar un poco detalles porque, bueno, porque yo creo que detrás de este ataque al fiscal está la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que es hoy digamos, un apoyo muy importante dentro de la negociación que lleva el presidente Fernández por el tema de la pandemia. Y también vamos a hablar de qué es lo que puede venir a partir de, yo creo que el anuncio, van a tratar de hacerlo mañana viernes. 24 de mayo. Sí. Exactamente, la prolongación y más o menos qué es lo que se discutió y cuáles son los reparos de los principales gobernadores, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Bueno, y también va a estar con nosotros, claro, Pablo de León, ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, Gracias, yo también Pablo. les voy a hablar de la vicepresidenta, pero les voy a decir a qué ministros de Alberto Cristina quiere y a cuáles no quiere. Después vamos a repasar lo que pasó en esta semana, la sesión virtual con algunos tropiezos en diputados. Y después cierro, que les traje un tapabocas para ustedes espectacular. Muy bueno, va a ser necesario. Tapabocas. Bueno, tapabocas. Sí, tapabocas. ¿Qué barbijo? Yo lo tengo acá. No, bueno, no es exactamente lo mismo, pero yo lo tengo acá. Pero perdóname, ¿Pablito viene de Colombia? Barbijo, acá le decimos barbijo. No, en la capital se dice tapabocas. Bien, tapabocas, bueno, tapabocas. está todo Bueno, dale, bien. arrancá con la capital, precisamente. ¿Vos cómo lo ves a Rodríguez Larreta? Lo veo trabajando mucho, lo veo yendo y viniendo con algunas medidas, lo veo activo, lo veo cerca de Alberto Fernández en lo que es la discusión de cómo continúa la política de aislamiento, ¿no? La cuarentena. ¿Lo ves bien? Y lo veo, por lo menos, digo, lo que uno tiene claro de Horacio Rodríguez Larreta es que está Activo. bueno, al mando de lo que es la acción en la capital. Sí, pero bueno, le han empezado a llover algunos cascotes. Sí. Algunos directos, algunos indirectos, y esto tiene una secuencia. Pues yo hablaba recién de Juan Bautista Máiquez, Sí. El fiscal general de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó con Máiquez? Rapidito, la presidenta tuiteó que a propósito de la reapertura de la causa del memorándum con Irán, Máiquez había presionado a la jueza Ana María Figueroa, Sí. que también votó por la reapertura de esa causa. Sí, bueno, ahí lo que tuvo que Figueroa dijo, no fue Mike, No, bueno. el que supuestamente me apretó. La expresidenta, sigo con este tip encima que es peligroso, la vicepresidenta dijo que era Máiquez porque ella se le antojó, porque en verdad la jueza lo salió a desmentir. Sí. Pero ella avanzó con eso. Sí. Ahora, cuando uno mira la secuencia, vos decís, ¿es por Máiquez? La verdad que Máiquez contra la expresidenta, y me salió bien, nunca tuvo una causa por el tema de dádivas de Julio Devido, pero no directamente con la expresidenta. Pero, ¿qué sucede? Yo creo que la cuña contra Máiquez es una cuña
contra Rodríguez Larreta. Bueno, ella ya había tenido el tema de la coparticipación. Primer Primer tema. tema. Claro, ya estuvo ahí. Coparticipación, negociación que quedó abierta y yo no sé en qué terminó porque la pandemia me parece que la dejó medio Me parece que en stand-by. la durmieron por el coronavirus. La famosa frase que cuelgan helechos y en la provincia de Buenos Aires no hay agua, una cosa de ese tipo, que decía Cristina. Primer dato contra Rodríguez Larreta. Segundo dato, lo que hablamos de Maíquez. Sí. ¿Por qué? Porque Maíquez fue designado por Rodríguez Larreta y curiosamente, es un hombre de muy buena relación con, por ejemplo, Guado de Pedro, el ministro del Interior. Es un hombre con muy buena relación con Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre con muy buena relación con Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Y sin embargo, Cristina, cascote. Tercer elemento que ocurrió hoy. Rodríguez Larreta tuvo que negociar mucho la ley de emergencia que se aprobó hoy en la legislatura porteña. Medio sesión presencial, medio virtual, pero la hicieron. Sí. No como en el Congreso de la Nación. La lograron hacer. Después vamos a hablar. La lograron hacer. Sí. Le costó una negociación dura, sacó 38 votos contra 21, pero el kirchnerismo le votó todo en contra. Todo en contra. Recordemos algo. Cambiemos votó la ley de emergencia nacional a dos manos. Sí. Y Alberto Fernández, con esa ley, adquirió poderes en el país que Rodríguez Larreta no va a tener en la ciudad. Va a tener poderes, sin ninguna duda. Reasignación de partidas, cambios de prioridades en la orientación de los fondos, todo bien. Pero de ninguna manera en la dimensión que el presidente tuvo y que lo lleva prácticamente a gobernar hoy por DNU. Bueno, ahora el tema de mis sagacidades, entonces, que la vicepresidenta va contra Horacio Rodríguez Larreta porque quiere sacarle plata para dársela a Kicillof. Ese es un dato, ese es un elemento. El segundo elemento es que, Cristina es muchas cosas menos tonta. Sin duda. Entonces, claramente advierte que la oposición se nuclea tímidamente todavía alrededor de quien gobierna el distrito más importante. Y no es solamente eso. María Eugenia Vidal forma parte del comité de crisis del gobierno de la ciudad. Cuando la capital. Bien. Claro. Primer dato. Lo que uno llama macrismo crítico está cerca de los Rodríguez Larreta. Y el radicalismo también. Es decir, ahí se está nucleando y no alrededor de Macri, que además Macri ha tomado distancia. Está bastante espero que la mantenga. Y bueno, le ha generado ese espacio natural. Sí. Y bueno. ¿Me dejás eso? Sí, dale. No, lo de la cuarentena. Lo de la cuarentena. Bueno, ya está. Rapidito, vos lo dijiste. 24. Sí. Todavía quedan por determinar. Va a haber una apertura, sin ninguna duda, de actividades industriales y de actividades comerciales. Sí, en eso hay dos cosas. Primero, se van a abrir prácticamente 1.100 industrias. Ahora, la gran duda es la construcción, ¿no? La gran duda es la construcción. Se va a abrir el comercio, no los bares, no los restaurantes que van a seguir... Tampoco todo el comercio, los comercios de ropa no se abren. No, los de ropa tampoco. Se van a abrir los de electrodomésticos, parte de los de decoración, parte de eso se va a abrir. Ahora, el tema clave acá es la construcción. Para los porteños y bonaerenses del conurbano, yo creo que la autorización del paseo, ¿va a existir la autorización de hacer deporte? No, de ninguna manera. Nada. Ahí no vas a poder salir a correr. No, yo corro en el patio de casa. Sí. Bien, para lo que puedo dar es suficiente. Bastante. Sí. No, y lo que te decía es, ojo, que de acá a mañana noche, donde se pretende dar el anuncio por la cantidad de modificaciones que hay para que se procese durante el fin de semana, ojo que hoy pasó lo del geriátrico y hoy hubo 163 casos nuevos, 77 en la ciudad. Y este dato de las villas, sobre todo la Villa 31 y la 1114, tenían un caso el 20 de abril, tienen 365 casos sin computar cuántos son de los 77 de hoy.
Bueno, y vos hablabas de mañana. Mañana lo que pasa es que vence el plazo para el canje de la deuda, ¿no? Y hay dos datos le voy a dar. Uno, se cerró prácticamente lo que son los bonistas nacionales, los que tienen los títulos aquí en la Argentina. Esos son el 10% del total de los bonistas. Ahora, de ese 10%, lo que se dice ahora, digo, sí, esto lo vamos a conocer el lunes efectivamente, pero lo que se dice ahora es que el 70% adhirió. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que los que estamos acá en la Argentina, los bonistas que están acá en la Argentina, adhirieron al canje que le propuso el gobierno en una proporción importante. ¿Vos adheriste? Yo sí, aparte adherí, me parece que adherí por lo bono que tiene el Fondo de Garantía de Solidaridad, de sustentación, de que todo lo que aportamos al sistema previsional, ahí también están los bonos, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que mañana se va a conocer el dato, o el lunes, insisto, pero mañana va a estar el tema de los bonistas del exterior, donde, bueno, la adhesión no sería del 70%, sino que dicen no llegaría al 30%. ¿Y cómo sigue la película? Perdón. Bueno, la película hay dos cosas. Primero, hoy se pensaba que podía haber una prórroga del plazo, o sea, no cerrar el 8 de mayo, sino pasarlo una semana más para que el gobierno pudiese trabajar sobre los bonistas para decir, che, mirá, esta es la oferta que tengo, mirá que está buena y si no la agarrás no va a haber otra. Eso no lo hizo, no se corre el plazo, con lo cual me parece que van a ir a un bajo nivel de aceptación y a partir de eso, hasta el 22 de mayo, que va a ser el día en el cual la Argentina tiene que poner 500 millones de dólares, hasta ese día, donde se supone que la Argentina podría o no entrar en default total, bueno, lo que va a haber es una negociación con alguna mejora. Parece que no está tan lejos. Te digo por qué no están tan lejos. ¿Porque tenés asfalto? Sí, un poco. ¿Se puede ir a un default por 500 millones? No es por 500 millones. ¿Vale es por la mucho pena? más. No, es por mucho más. Pero la Argentina, bueno, en esta semana lo que tuvimos es empresarios, todo el mundo pidió, en general, toda la gente que está relacionada con el tema económico, pidió que la Argentina no vaya al default. Porque un default, lo conocemos, sería el 8º default de la Argentina. Lo conocemos que... Insuperable, ¿no? Yo creo que no hay nadie que... ¿8 default? Y no sé si habrá, no sé, tendré que ver... 8 me parece que no. Difícil, ¿eh? 8 difícil. Bueno. Pero bueno, lo que pasa es que esto después endurece muchísimo las condiciones, no solo para que el Estado argentino consiga fondos, sino también para que las empresas y para que la economía se reanime, ¿no? Lo que hay es una estrategia del gobierno, dice, bueno, si no arreglo con los bonistas, durante 3 años no pago, si arreglo con los bonistas, como le pedí 3 años, no pago. Me parece que hay entre 3 y 2 años de no pagar va a estar un poco el acercamiento posible, ¿no? Hoy hubo 2 datos. Primero, subió los bonos argentinos y después subió mucho las acciones de las acciones argentinas que cotizan en el exterior. Parte hubo porque eso que subieron las petroleras. Eso es optimismo. Y me parece que es, bueno, parte subieron las petroleras porque el gobierno fijó el precio del barril criollo, entonces se conoce. Sí, 45. ¿No? 45 dólares el barril criollo, que lo que hace es hoy mucho mayor de lo que cotiza el petróleo en el mundo, pero de alguna forma garantiza la continuidad o le da un aliciente para la continuidad de la producción. YPF para arriba, las petroleras para arriba, los bancos para arriba. Pareciera que alguien sabía más que otro, ¿no? Por lo menos lo que indicaría es, bueno, si las acciones de las compañías argentinas, que si en caso de entrar en default sufrirían, hoy fueron para arriba, tal vez el resultado que se conocerá entre mañana y el lunes, o la actitud que pueda llegar a tener el gobierno entre mañana y el lunes, me parece que va a ser para seguir de cerca y estaría indicando que quiere un acuerdo. Lo que dicen los bonistas, lo que se dice dentro y fuera del gobierno, es que Alberto Fernández no quiere un default. No quiere ir al default, claramente. No, está claro que no. Un default. Lo que pasa es que la dinámica de las negociaciones a veces se llevan a decisiones que van mucho más allá de los deseos de las personas y de los políticos. Y otra cosa, Alberto Fernández no está solo. No, claro. No, está acompañado. Atrás siempre hay alguien. Sí. Nosotros vamos a hablar ahora, lo dijo Daniel cuando arrancamos, vamos a hablar ahora con Carlos Melconian. Antes de arrancar el diálogo, veamos un segundito esto que hizo la producción. ¿Está de acuerdo? Sí, lo que pasa es que yo ya le había dicho que le iba a pagar si no iba bien y me fue mal. No. Esa es la verdad. Pero esto no funciona así. No dice, le voy a pagar si me va bien. Y si no me va, ojalá la vida fuese así. Y que el tema es que yo no tengo ese dinero
Esa es la verdad. Además, yo no sé si esa es mi firma. Yo no recuerdo haber firmado ningún papel. Es su firma, porque aquí está certificada, señor Ochoa. Sí, acá está, si lo quiero ver. No. Escupí eso, escupí. Sacáselo de la boca. Es mi plata esa, ¿eh? Es mi plata. Escupilo. Escupilo, gordo de mierda, escupilo. Escupilo. ¿Se lo trago? ¿Se lo trago? Listo, no hay más papel. Carlos Melconian, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Todo bien. Qué fácil que sería así sería facilísimo. Bueno, ¿y cómo ve? A ver, como si fuera José Bianco. José Bianco es uno de los pronosticadores acá del clima en TN. ¿Cómo lo ve? Estoy salvado entonces. Cierran siempre los pronosticadores. Esa muy fácil me la dieron. Viste que hoy el tiempo da cualquier cosa, así que... bueno, ahí estaba escuchando la introducción de Daniel. Argentina por octava o novena vez en su historia llega a esta instancia, siempre buscando algún culpable. La verdad es que, salvo los países más pobres estructuralmente del mundo, no pasan por estas situaciones. Y en términos de lo que puede pasar acá, estamos en manos de una decisión hoy estrictamente política, 100% política. Yo soy un gran creedor en el tema técnico y profesional, pero ahí las cartas están jugadas. Hoy es una definición política de no dejarnos llevar por toda esta gente que en el mundo nos quiere utilizar como conejitos de India de nuevo, estos hombres que están en el mundo trabajando supuestamente por Argentina, no existen en términos prácticos de hacedores de política. Son libre pensadores donde el aire es gratis y ellos viven afuera, no viven en la Argentina y no tienen activos argentinos que se deprecian, así que hay que tener mucho cuidado con esos cantos de sirena como los que vimos estos días, y hay que estar dentro de un contexto internacional ordenado, diciendo, como hemos dicho algunos hace muchos años, este formato de deuda no se puede pagar, lección que nos tiene que servir para que no sea tan fácil que vengan los endeudadores y te endeuden, pero lo que no puede ocurrir es dividan por 8, que recién Daniel decía el octavo o el noveno, dividan por 8. Lo que no podés es cada X cantidad de años decir, no puedo pagar y entonces no pago. ¿Cuántos países hacen eso en el mundo? Entonces ahora, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Hay que honrar los compromisos y tenemos que aprender la lección de que no te podés endeudar tan fácil y tan corto y tan caro, y también hay que estudiar por qué te endeudás. Ahora, Carlos, todo el circuito. Ahora, el mundo es otro, la crisis del coronavirus generó nuevas condiciones, hay quien dice que apuestan a que haya default de 20 países. El contexto, digamos, ¿puede determinar que la Argentina toma otra decisión que no entrar en default? Como excusa, sí. Porque de que cuando vos me decís eso, y no lo decís vos, lo he escuchado. Estamos hablando de, acá tengo la lista, Venezuela, Líbano, Zambia, Sri Lanka, Túnez, Mongolia y Omán, o estamos hablando de Perú, que coloca a 2,39 anual al 2026. 2,78 anual al 2031. Pide 3.000 y le ofrecen 25.000. Chile coloca 2.000 y 1.548 millones de dólares a 1,50 en euros y a 2,40 en dólares. Paraguay coloca 1.000 millones a 11 años a tasa fija, récord histórico por la baja. Entonces, ¿de cuál de los mundos que estamos en el pelotón de los 20
de nuevo, de Omán, Mongolia, Túnez, Líbano, o estamos en este pelotón? Porque encima estos son vecinos nuestros. Sí. Si yo pongo acá un mapa y le digo a ustedes, díganme dónde quedan esta lista de nuevo, Zambia, Sri Lanka, Túnez, Mongolia, tienen que mirar el mapa a ver dónde queda. Entonces, ¿de cuál de los mundos estamos hablando que el que viene? Porque ser libre pensador y escribir un paper somos todos. Después otro dice, Tomás, lleva la pelota y patealo vos, ahí ya es distinto. Carlos, un poco más acá, se empieza un poco a flexibilizar la actividad económica. Prácticamente la mitad de la economía estuvo parada, ¿no?, por la política de aislamiento y la cuarentena. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto de empezar a flexibilizar? ¿Y qué posibilidades hay de que la Argentina logre, en materia económica, no digo una reactivación, pero sí volver a alguna normalidad en los próximos 6 meses? Por eso. Bueno, vamos a ver cómo definimos. Primero, la piña es mundial y grave. La piña es mundial y grave. De ninguna manera puede ser la excusa que tape dónde venía este país. Pero la piña es mundial y es grave. A. B. La pandemia corre por delante de los acontecimientos. No hay banco central en el mundo, ni gestión micro para salarios, cheques, que esté al frente de los acontecimientos, ni en el mundo ni acá. Acá siempre con un alfa de mayor gravedad, por H o por B. Pero esa es la cuestión. Tercero, al segundo trimestre, que yo lo defino como el de la pandemia acá, es un segundo trimestre que se tiene que acomodar operativamente. Ustedes lean todos los días, toda la ayuda que se ha entregado, entregaste 8, cobró 1, tenés 100% de compañías, se anotaron 20, el gobierno viene lento y en un proceso de aprendizaje, ya va la 4ª vez que define cómo hay que hacer para cobrar salario, no terminó de cerrar qué hace con los cheques rechazados, o sea, yo creo que esta puesta a punto operativa se la lleva el trimestre. Y luego quisiera, para dar una respuesta como la que me preguntaste, ver con algún nivel de precisión qué significa que empieza la flexibilidad. La flexibilidad es una cosa rara, una mezcla de territorios, una mezcla de actividades, una mezcla de rebeldía donde muchos gobernantes van a mirar para otro lado, una mezcla de cosas que está clara que no vuelven como espectáculos masivos, públicos, una cosa rara donde queda en manos del federalismo de la Argentina tomar la decisión, el transporte público, el conurbano y lo que se llama el área metropolitana. Quiere decir que, segunda cuestión, a un segundo trimestre parejito para decir, bueno, el consumo reprimido vuelve, todo eso va a ser mucho más lento, porque les quiero decir, la apertura de la cuarentena, lo que voy a decir sirve para acá, pero también para el mundo, también para el mundo. Guay de que abras y vaya para atrás después. Porque la verdad que nadie tiene la vaca atada en términos de que abrís y la curva, el achatamiento, Carlos, pero, las personas fallecidas. Pero puede ocurrir, perfectamente puede ocurrir. Digo, por eso estoy Angela diciendo. Merkel lo advirtió cuando empezó a flexibilizar en la Alemania. Dijo, ojo, que si hay un rebrote, volvemos. El único tema que tenemos diferencia con Angela Merkel, que Angela Merkel dice la verdad y las cosas como son y gana en porcentaje. Acá dice, no, es políticamente incorrecto. No, no podés decir eso. No, a la gente no le gusta. Y alaban a Angela Merkel y después acá hacen lo contrario de Angela Merkel. Entonces, hagámoslo de Angela Merkel. Bueno, es lo que Carlos, estoy tratando de hacer. pero Angela Merkel tiene alemanes, no argentinos. Y bueno, que algún día tenemos que tratar de mantenernos argentinos. No, la verdad que yo alemán no quisiera ser argentino, pero con determinado grado de respeto y ubicación. Entonces estoy diciendo,
Vamos muy rápido. Está. Estamos en el trimestre de la micro-macro. El otro es el de ver cómo se acomoda la pandemia y que no tiremos por la borda los resultados alcanzados. Ahora, simultáneamente, que alguien le dé bola a lo económico también. Porque si creemos que en lo económico... Yo no quiero meterme en ese tema porque me he leído todo lo que internacionalmente se produce y para encontrar un equilibrio entre la pandemia y la cuarentena y la economía tenés que ser mago. Pero como es fácil cuando estás de este lado a hablar, con esto no voy a defender al gobierno, pero tenés que ser mago. Lo que pasa ese es que equilibrio no existe. No estás entre los 120, no estás entre los 120 economistas del exterior que apoyaron la negociación de la deuda. No, esos papelones, no, gracias a Dios. A mí cuando haga un papelón de eso, los amigos llámenme y díganme, estás haciendo papelón. Porque yo el papelón, el triste papelón de estos muchachos de afuera, al cual los resucitó la pandemia, porque estaban hablando de ecología, el mundo verde, y se tiraron toda la pileta ahora con las reestructuraciones. Muchachos, si tienen laburo, llévense a alguno de ellos ustedes a laburar ahí con ustedes de conductor. Pero ya está, no nos usen de conejito de India, por favor. Mirá, ahora viene la pregunta de Pablo de León para vos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. A ver, ¿cómo estás? El Alberto Fernández, candidato, contaba que desayunaba y hablaba con Carlos Melconian de Economía. ¿El Alberto Fernández, presidente, hoy habla con Carlos Melconian de Economía? No, últimamente no he hablado con el presidente de ningún tema, porque cuando hablaba con Alberto, hablaba con el presidente, perdón, me corrijo. De fútbol, de muchísimas cosas, no solo de economía. Pero últimamente no he hablado, no tengo ni por qué taparlo, esconderlo o vociferarlo. No, ahora no. Bien. Carlos, cuando empezamos la conversación, ahí yo creí escuchar esto de, bueno, frente a la decisión de default o no default, tercia una decisión política, dijiste, o estoy equivocado. Sí. No, dije eso, sí. ¿Tu percepción es que el gobierno quiere evitar el default o que ahí están las aguas divididas? Yo supongo que el presidente de la Nación tiene un nivel de responsabilidad donde, teniendo en cuenta la situación y teniendo en cuenta que Argentina un problema de peso de la deuda no tiene, pero sí un problema de costo y duración. Dicho, de nuevo, hace 3 años, no ahora. Creo que actuar con responsabilidad es poner los puntos sobre las íes, de decir, acá tenemos un problema y el mundo ha cambiado. Pero a lo Angela Merkel, nosotros traíamos este problema antes de la pandemia. Pero ha cambiado. Aún han recibido el golpe los que no tenían este problema antes de la pandemia. Imagínense nosotros. 1. 2. Este costo de la deuda es inadecuado y lo tenemos que corregir. Y este perfil de la deuda es inadecuado y lo tenemos que corregir y solucionar el tema. En un tira y afloje, en un ida y vuelta, del otro lado no te van a regalar nada. Sentimiento del otro lado no hay ninguno. Y el partido es de mitad de la cancha, trabado y de pata fuerte, futbolísticamente hablando. Y tenés que ir a jugarlo ese partido. Pero de ahí a defoltear hay un largo trecho. Entonces, para mí la política tiene que definir este partido pensando en cómo es la Argentina del futuro, no pensando en pasado mañana y las primeras 48 horas de gloria que aparentemente te da el alivio de un default, aparentemente. Si después de defaultear 8 veces y estar en el mismo lugar, no nos avivamos, que eso no fue una solución. Repito, ¿cuánto alivio ha tenido Argentina cada vez que defaulteó? 2 mangos con 20, muchachos. Entonces, no te lleva a ningún lado. Ahora, una posición sólida y de estadista, decir, miren, esto no se puede pagar, porque esto no, nadie lo puede pagar, nadie lo puede honrar, este costo no puede ser. Aprendamos la lección además que no tenemos que tener
déficit fiscal para ir a endeudarnos. Por eso dije, cerremos todo el círculo, porque si no es, yo vengo a arreglar porque vos defaulteaste. Bueno, yo vengo a defaultear porque vos endeudaste. Yo vengo a arreglar porque vos defaulteaste. Yo vengo a defaultear porque vos te endeudaste. No, primero busquemos cuál es el origen de esto y ataquemos todo. Entonces, tiene que servir de lección. Con el default no vamos a ningún lado. Escúchame, Y entonces el estadista se tiene que poner adelante. Ahora, ¿cómo se maneja esa interna? No lo sé. La última y cortita, porque sé que podrías hablar una hora de esto, pero bueno, hablabas de déficit fiscal, el tema de la recaudación se cae mucho. El único que financia es el Banco Central con emisión, mucha emisión, muchos pesos. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? Porque parece que la inflación, por lo menos lo que se vio el mes pasado, no tuvo impacto esta cantidad de pesos sobre la economía. Sí. ¿No? Y bueno, hay 2 o 3 temas en lo que has dicho. Voy a tratar de hacerlo corto porque efectivamente es un tema largo. Primero, estamos en el camino de ida de la emisión. Estamos en el camino de ida de la emisión. Falta un montón, falta un montón. Segundo, Argentina es un país que, a diferencia del resto, como la gente repudia en general su moneda y como si lo haces en grandes cantidades lo repudia más, tenés que tener cuidado en lo que se llama la evacuación posterior de lo que hagas con la emisión. Y la evacuación posterior, A, no es fácil, y B, no es fácil además, porque está contraindicada con parte de lo que estas políticas económicas creen, que es bajar la tasa de interés, emitir moneda, deslindar el dólar de la tasa de interés, obligatoriamente encontrar amor al peso. O sea, son muchas cosas para una economía de carácter coercitivo. Entonces, Argentina tiene que pensar en el no default y en la presión fiscal para el día después. Y en el medio tiene que ingeniársela para tener un mecanismo de evacuación de estos pesos, porque no hay otro formato en este momento de evitar el colapso que no sea emitiendo. Pero alguien tendría que estar pensando ese camino intermedio y la salida después. O sea, alguna vez lo hemos hablado, los epidemiólogos del lado económico no están. Es decir, hay voluntad, está la división original de los epidemiólogos de la economía, que no fue corregida, heredada del gobierno anterior, y en algún momento alguien se tendrá que hacer cargo de esa hoja de ruta, que no termina en la deuda, porque si no acá pareciera que es la vida antes y después de la deuda. Carlos. Aflojemos ya con la deuda. La deuda es un elemento más, resolvámoslo mañana, o el 11, o el 22, pero ya aflojemos con la deuda, porque si no vamos a estar entre la pandemia y la deuda. Entonces, viste, muy monótono este tema. Carlos, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes y espero que la próxima vez lo podamos hacer Esperemos. presencial. Esperemos. Chao, gracias. Gracias. Nosotros vamos con el doctor Rívolo, que nos está esperando. Doctor, estamos a distancia prudente. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es Esto es nuevo, puesta en son los escena. protocolos de la pandemia. ¿Quieren que me paro también? Me siento muy incómodo. Está a la distancia. Me siento está a la muy distancia. incómodo. Escúcheme, a ver, primer tema. Presos, cárceles, rebeliones, negociaciones de un gobierno, de un Estado que se abrocharon. No sé exactamente en qué términos, pero se abrocharon, por lo menos en la cárcel de Devoto. Su evaluación, su mirada. La primera mirada y parte de lo que se estaba señalando es, la cárcel es un costo. La cárcel es un costo y va a ser un costo para todos los estados. Ahora, también nos sorprende la pandemia, también nos sorprende mundialmente. Hay distintas políticas que se van llevando en el mundo vinculado a cierta y determinada calidad de presos que están en una condición cercana a salir o con una edad realmente muy vulnerable, que están básicamente en riesgo de COVID. Nosotros tenemos, en el medio de toda esta condición,
algo que se produce en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción a la cual yo dentro de la Asociación de Fiscales no represento, pero conozco más o menos cómo se fue dando el tema, donde sorprende un habeas corpus con casi 1.400 personas en prisión domiciliaria. ¿Está bien? No es que se fueron a la calle, en prisión domiciliaria para ser técnicamente perfecto. Y dentro de estos hay gente que tiene condenas realmente por delitos graves. En el ámbito de la justicia nacional y federal se dan casi 250 casos en los cuales también se escapan algunos narcotráficos, algunos ex jueces condenados por narcotráfico. No se escapa, se los permiten. Sí, sí, claramente en términos de obtener esta prisión domiciliaria. Ahora, incluso lo charlamos con algunos colegas, nos pusimos un paso más atrás a decir, ¿era la respuesta necesaria la libertad? ¿Se analizó? Porque si estamos hablando de una pandemia, y lo que planteamos fue, desde la Asociación de Fiscales, esto mereció una respuesta sanitaria. ¿En qué términos? Y me quedo solamente con la Justicia Nacional y Federal. 1.200 personas en estado de COVID. Con lo cual, no es sencillo lo que estoy planteando, pero sí había tiempo suficiente como para haberlo hecho. Haberlas aislado. Se había presos de gran riesgo en ciertos y determinados lugares. Y el resto se los podía ir aislando, con lo cual uno iba teniendo, en ese tipo de condiciones, la gente controlada, siguiendo su condición de detenida, y los alejaba. Y daba una respuesta sanitaria a un problema sanitario que no estábamos esperando. Ahora, vino una serie de grandes liberaciones, aunque fuera prisiones domiciliarias, en la cual se encontraron, cuando uno lo mira un poquito más arriba, se encontraron todos sin querer esto. Se encontró claramente el gobierno que lo ha dicho que no lo quería. Al principio parecía que era medianamente razonable, pero no lo quiso. Nos encontramos con desavenencias incluso con el Poder Judicial y yo diría con los fiscales. ¿En qué términos? Nos sorprende a nosotros el ir desde un planteo del propio gobierno que se supone que en ciertas y determinadas condiciones, y esto es lo que tiene que ver con el trato interpoder, trabaja con los fiscales o con el Poder Judicial, que se haga una presentación de Ricardo Jaime, doblemente condenado, confeso, esperando su sentencia condenatoria en términos de tragedia de 11, su firmeza, más una causa más por enriquecimiento ilícito. Digo, el Estado también trabaja frente a estos casos y frente a un corrupto para que esté adentro y no tener una política que digan, ¿qué les parece esto? Porque obviamente, si nos hemos planteado políticamente el ingreso a ciertos y determinados organismos como la OCDE y qué sé yo, esto también se va a mirar de cómo interactúan. Entonces, corriendo toda esta condición, y vuelvo a repetir lo que siempre decimos, qué bien le haría a la justicia el alejamiento un poco de la política. Concretamente, no hubo trabajo mancomunado. Las negociaciones estas que ustedes mencionan, que hoy terminaron en un tema bastante más liviano, por suerte que se venía. Es muy razonable que uno piense qué es lo que los jueces están negociando en esa mesa, porque las cárceles son responsabilidad del Ejecutivo, no son responsabilidad de los jueces. Ahora, entonces... pero doctor, perdóneme, el resultado ¿cómo quedó? ¿La sociedad, la justicia, tiene reaseguro frente a lo que pasó? ¿O es algo transitorio que el 6 de junio, que creo que es la nueva reunión que van a tener con los presos de la cárcel de Devoto, va a haber una negociación que pueda llegar a tener otro resultado del que tuvo hasta ahora? Hablamos en términos de negociación. A mí lo que no me cabe duda es que si estoy adentro quiero salir. Y quiero salir de cualquier manera. No importa que yo tenga y sepa que estoy pensando en una condena de prisión perpetua. Yo quiero tratar de ver cómo puedo salir de cualquier manera y es lo que voy a tratar de negociar. Me pareciera una condición inalcanzable. Entonces, esto es lo que yo planteo es, ¿qué es lo que se está negociando? Porque aparte, ¿cuál es la representatividad del juez natural del caso o del fiscal que intervino frente a dos personas que van a sentarse a negociar en nombre de los jueces? Me parece que es hasta inconsistente desde ese punto de vista. Con lo cual, a ver, hay algo que obviamente sucedió. Se escucharon voces de un lado, se escucharon voces del otro, se escuchó a la sociedad que
en términos generales esto no le gustó, se expresó a través de un cacerolazo. La política responde a este tipo de cosas. Entonces, trataron, ¿qué hicieron? El foco se lo pusieron a los jueces. A ver, el foco se lo podés poner a los jueces para verificar qué pasó en aquellos casos que no atendían aquellas condiciones más o menos normales. Ahora, es más o menos obvio y todos nos damos cuenta que sin saberlo, sin que sea delictivo, sin ninguna cosa extraña, por detrás había una especie de negociación que se venía gestando. Una pregunta. Usted decía recién que la justicia deje de meterse en la política. Al revés. ¿Al revés qué? Que la política deje de meterse en la justicia. Está bien, pero es un ida y vuelta. Totalmente. Bien. A propósito, ¿qué ruido le hizo la acusación de la expresidenta Cristina Fernández contra el fiscal general de la ciudad, Juan Bautista Meíquez? Lo primero fue... ¿Eso es la política en la justicia? No soy el fiscal del caso y voy a tener mucho cuidado porque hay una causa que trabaja un colega, Ramiro González, con el juez Ramos, con lo cual voy a ser muy precavido en esto, pero en la declaración sorpresiva de una jueza de casación que sostiene que fueron a presionarla hace bastante tiempo atrás, lo cual es sorprendente que no hayamos tenido noticia de esto en aquel momento. Pongo como parangón y por contrario lo que hizo la doctora Sabrina Namer cuando la llamaron de la Secretaría de Derechos Humanos para decirle que habían pedido por la excarcelación y ella dejó nota y mandó de la llamada y mandó un oficio haciendo saber la impertinencia, con lo cual así procede un magistrado de experiencia y así procede realmente en estos términos. Ella misma se apura a decir que no lo había mencionado a Meíquez, con lo cual a partir de ahí aparece lo más parecido a una fake news en términos de es Meíquez. Ese casillero que ocupó Meíquez lo pudo haber ocupado cualquiera. Y se desata después, a ver, en términos políticos ahora, una denuncia con peso, con una serie de firmas de diputados que uno dice, bueno, tiene un peso específico bastante importante, analizarán los que le toca la condición de la sustancia, pero bueno, da puntapié para hablar y para decir, y para a partir de acá muchos casos de corrupción, empezar a cuestionarlos con esta generalidad que se ha planteado. Doctor. Entonces, pareciera que Macri tenía una mesa judicial y que presionaba. ¿Quieren que nos pongamos a discutir en serio? ¿Y por qué digo córranse de una vez de la política? Porque si yo me corro 12 años más tarde, yo les digo un solo ejemplo. Ustedes hicieron que Esteban Ries se fuera de la Procuración General de la Nación. Ustedes no, el gobierno anterior. No, claramente, pero estoy hablando en esto, en términos de política, identificar, de decir... Está clarísimo. Basta de esta condición. Basta de esta condición. No podemos vivir... A ver, más allá de este tiempo tan específico, donde ya arranca conforme la cuarentena, ciertas y determinados enojos, inestabilidades, que se discute, que hay un grupo de científicos al cual hay que seguir en lo que nos diga, bueno, aparece este escenario, que obviamente distrae la atención. Pongámonos a discutir en serio sobre todos estos años. ¿Hace falta estas condiciones? Doctor, buenas noches. Ahí está. Sí, Pablo. Ahí lo interrumpieron, ¿eh? Adelante. Usted es fiscal federal, usted trabaja en el edificio de Comodoro Pi, ¿no es cierto? Correcto. ¿Usted está yendo a trabajar a Comodoro Pi? Sí, estamos yendo a trabajar. ¿Está yendo a trabajar todo el mundo? O sea, ¿existe en el emblemático edificio de Comodoro Pi los lugares, la capacidad, porque siempre se habla del Estado, de la justicia, de todos los problemas, del Estado para que se trabaje con distanciamiento social como corresponde, como va a ser a partir de ahora para todos nosotros? A ver, obviamente no estamos en condiciones de afrontar una pandemia desde ningún punto de vista. Lo que sí es... No con habitualidad, pero sí estamos yendo... Los fiscales federales estamos apoyando al que es fiscal federal de turno, al que recibe casos, todos. Estamos en una especie de guardia permanente junto a él, por si lo que en aquel principio de lo que fue esta pandemia explotó con las violaciones del AMPO de la gente, de salir sin respetar, se le venía un mare magnum de casos, estábamos todos para acompañar. Esto en el fuero federal. En el fuero de instrucción también están trabajando. No hay tal vez una habitualidad de ir, sí hay
muchos fiscales que concurren a su lugar y también en el resto de los fueros, en civil, en comercial, en laboral. Lo que no se va a ver desde ningún punto de vista es la cantidad de gente que había antes. ¿A qué nos estamos preparando? ¿Sobre qué estamos trabajando? Porque hay que activar. Tenemos que volver a activar esta condición. Obviamente esto es Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay que tener mucho más cuidado. Pero bueno, también entendemos a los colegas desde este punto de vista. Los colegas también tienen que sostener la estructura que sea, más grande o más chica. Hablábamos hoy con un grupo de abogados sobre qué es las cosas que se pueden hacer desde el Ministerio Público y se están haciendo. Se están haciendo juicios abreviados, se están haciendo probation, se están haciendo por teleconferencia. En la provincia están haciendo algunos juicios. La condición de qué se le da al testigo y cómo se lo protege es medianamente importante, pero bueno, parte de lo que estos colegas planteaban con seriedad, y yo le decía en algún lugar, miren, nosotros no crean que no vemos a la gran estructura, a la mediana estructura o aquel que tiene en la estación de Polvorines el cartel que dice abogado y que vive de la diaria. Y es obvio, nosotros somos los generadores del trabajo por el cual ellos comen, y esta condición hay que entenderla, concretamente. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Nosotros vamos a la barra. A Pablo. Pablo está entrando. Pablo está entrando. Bien, ¿Cómo andan? corriendo. Sí, Bien. Pablo, Es que ¿dónde estabas? fui a buscar un barbijo. Traje un barbijo Pero no muy trajiste. lindo para ustedes. Bueno, a ver. Mírenlo. Dale. A ver, ¿lo tiene, señor director? ¿Cuál es? Miren, está en este sitio. Ahí está, miren, este es un barbijo. Oh, bien. Lo buscan en el sitio donde uno compra, claro. no voy a decir la marca, el mercado este, Sí. 150 pesitos. Está barato. ¿Les gusta? ¿Pero viene en caja? No, en caja no, uno. de uno. Uno para 150 pesitos, otro. bueno. Está muy bien, ¿Hacemos está muy 450? bien, está muy Listo. bien. Bueno, Cristina Sí. estuvo el otro ¿Qué le día pasó? con Alberto Fernández. Sí, 3 horas. Lo contaste vos en Clarín adecuadamente. Bueno, Cristina tiene sus in y sus out. O sea, los ministros que quiere, como todos. Como todo. Como todo, ¿no es cierto? Bueno, ahí los tenés. Cristina tiene ver. sus out. Ahí los vamos a ver en El Fuego. Santiago Cafiero y Marcela Lozardo. Santiago Cafiero y Marcela Lozardo. ¿Y quién está en sus in, en su corazoncito? Guzmán. Así que, claro. no sé qué, pero a ver. Habla directamente con A Guzmán. mí me vendieron, Exactamente, habla a mí mucho. me vendieron siempre, claro, el programa es mío que lo compro, pero me vendieron siempre Guzmán, un nombre de Alberto. Sí, No. pero ahora ¿sabes qué dicen? Ahora dicen, Bah. hay un montón de ministros que dicen que se lo acercaron a Matías Lame, dice, Martín es amigo mío, compañero. Berbisky. Matías Lamens. Berbisky, no es ministro, Bueno, no. no. No, bueno, pero es como... En la década, era, en la década ganada era ministro. Bueno, algunos dicen que es Cristina la que le Mirá vos, dijo bueno. por Stiglitz que lo pusiera Guzmán. Bueno, habla mucho, como decía Daniel, mucho con Guzmán. A los que no quiere nada es a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Y ahora, sorprendentemente, hay otro jefe de gabinete que Cristina anda diciendo, estos muchachos de Axel que no saben mucho. El jefe de gabinete de Axel, Carlos Bianco, parece que ¿También Cristina es con desgracia? tampoco le tiene tanto... Mirá vos. Mirá vos. Bien. Bueno, escúchenme, vieron que Diputados intentó sesionar. Iba a sancionar. Mamarracho. Intentó. Intentó. Importante. Intentó. Hicieron algunos ensayos. Miren este A ver. videíto cortito que no tiene desperdicio. A los diputados que la estaban viendo en su pantalla, la diputada Los Penato, que levanten la mano. Básicamente, diputada, porque tiene que prender la cámara cuando habla. No le voy a dar la palabra hoy, diputado Valdés. Diputada Macha, para cerrar, en el uso de la palabra, con cámara prendida, por favor. El micrófono. Con auricular. Bueno. ¿Y este lo apago, dicen? Realmente ¿cómo? Frente a mira cómo vamos haciendo todo. Pobre Sergio, le tiene que explicar. No quería un manual de instrucciones. ¿Querés tener una cosa? ¿Querés tener una cosa? Sí. Argentina política en estado puro. Exactamente. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de lo que era la Cámara de Diputados, donde intentan sesionar hoy. ¿Ves? Ahí está, todas las imágenes. Ahí está viendo, lo ves a Massa, en camisa, se puso didáctico, onda tío Alberto explicando. Bueno, La cosa estuvo bien. el presidente de la Cámara. Obviamente. Le salió Pero- como el tra. Pero la es el cosa... presidente de la Cámara. La cosa no salió nada bien.
Dicen que por ahí sesionaban el sábado, va a una sesión medio testimonial, pero la sesión importante pasa para el lunes, ¿eh? Fíjense los enojos que generó este tuit de Fernando Iglesias, tal vez el más duro contra él, diciéndole el Mazapalusa. Un caos total. El Mazapalusa, mostrando la captura de lo que le cantaba cuando se quería conectar. Sí. Error interno del servidor. Estas fotos que sucedieron dio para memes a lo loco. ¿Cuál? Yo les hablaba de barbijo. Fíjense el barbijo que se transformó en meme de Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO. Miren, con Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Bueno, está ahí. Ritondo no llevó, era medio parecido el tonito, pero le hicieron un meme y ahí quedó. Bueno, él sabe lo que es tener que cuidarse, ¿eh? Fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Debía tener un oso de verdad. Hay que Debía tener chaleco antibalas. Hay que ser un poquito. No un barbijo. Sí. ¿Estamos? Estamos. Nosotros vamos a un corte rapidito. A la vuelta con Daniel jugamos a las cartas. Y estamos de vuelta. Sí, venimos con las cartas. Venimos con las cartas. Sí. Vamos a ver quién tuvo suerte hoy. Vamos a ver. O desgracia. O no. Claro. Veamos qué cae en la primera. Ancho de oro. Mirá vos. Atajate esto. Y viene doble. Viene, a ver. Es compartido. Es un ancho de oro compartido. Raúl Jalil, Gini Franz, uno el gobernador de Catamarca, el otro de Formosa. Histórico de Formosa. Yo no conocí otro gobernador. Claro. A ver, ¿por qué le damos? Son las dos provincias en este problema de la pandemia, en esta cuarentena, que hasta ahora no han tenido ningún caso. Digamos, porque somos generosos, que es mérito también de los señores gobernadores. Algo deben haber hecho. Digamos. Con lo cual, se va el ancho de oro. Se va el ancho de oro. Lo partimos por el medio. Lo partimos por el medio, una parte de Catamarca y una parte de Formosa. Así es. Vamos con la otra, director. Cuatro de codo. Y bueno, tenía siempre, en política argentina ahí, a ver. Y era cantado. Escúchame. Venía cantado. Después de lo que vimos hace 2 minutos, lo pasó Pablito. Sí. Bueno, lo que pasó, claro. Lo que pasó es que tenían que votar más de 200 diputados, votaron 28, pudieron votar 28. Hay que decir una cosa. Sí. Sergio Massa intentó hacerlo más o menos normal, con parte presencial, parte virtual. Sí. Bueno, el Senado todavía no sesiona, se presume que va a ser el 16 de mayo. La doctora cerró el Senado. Sí. Le dijo a nadie, no sabe qué, presencial nadie, ustedes se van a sus oficinas, fuera del Congreso, y yo voy a presidir de acá. Se llenó de pantallas delante de su estrado. Pero no. Bueno, ahí está. Massa tuvo, por lo menos lo intentó. Tuvo la intención, le salió mal, va el 4 de copa, maestro. 4 de copas, Y nosotros nos vemos el jueves que viene, Chao, buenas noches. Chao, gracias, buenas noches.